¿Cuál es el origen del suelo? En el anterior video olvidé comentarles que el suelo también se considera el material natural más complejo de la Tierra. Y en este video se darán cuenta de por qué. Pero para ello, ahora sí invité a un experto en el tema, a alguien que nos va a explicar cuál es el origen del suelo y por qué se generan. Con ustedes, el doctor Pretencio. Gracias, Aldo. Con mucho gusto te explico a ti y a la audiencia que nos estará viendo cuál es el origen del suelo. Permíteme comenzar tu respuesta con una ecuación, el cual primeramente vamos a escribir S, que S va a ser el suelo, va a ser igual a una serie de factores F, de los cuales el primero va a ser MP, que MP va a ser el material parental, el cual es un elemento pasivo de la edafogénesis, sobre el cual actúa otros factores que lo transforman y representa el estado inicial del sistema. Puede ser una roca consolidada, un depósito no consolidado o un suelo preexistente. Después tenemos el factor C, que C va a ser el clima, el cual actúa directamente en la humedad y en la temperatura del suelo. Por ejemplo, la precipitación condiciona la translocación de sustancias en el suelo y la radiación solar aporta energía al sistema. Después tenemos el factor T, que T va a ser la topografía, dependiendo de la geomorfología y de la posición de paisaje que estemos estudiando, se pueden generar suelos tanto profundos como poco profundos. Después tenemos el factor O, que O va a ser de organismos, dependiendo de la vegetación, de los vertebrados, de los invertebrados, tanto artrópodos como no artrópodos. Estos van a estar aportando materia orgánica al sistema y la van a estar movilizando de manera rápida o lenta. Esto a su vez también depende del tiempo, por supuesto, ya que un centímetro de suelo puede llegar a tardarse en generar hasta en 100 años. Por lo tanto, la combinación del material parental, el clima, la topografía y los organismos que van a estar en función del tiempo van a generar un suelo, lo cual podemos concluir que el origen del suelo se debe a estos factores, los cuales los llamamos los factores formadores. Gracias. ¿What? No sé qué opinen ustedes, pero yo creo que esto se puede hacer más digerible. Como decía el doc, el origen del suelo recae en los factores formadores del suelo. Los factores formadores del suelo. El cual efectivamente es el material parental, o sea, las rocas, el clima, los organismos, el tiempo y el relieve o la topografía. Y para poder entender este origen tenemos que ver cada uno por separado. Así que vamos con el material parental. Las rocas es el primer material y el primer factor para que se pueda formar un suelo. Estas rocas se van a fragmentar, de grandes se van a hacer pequeñas y estas pequeñas y más pequeñas hasta convertirse en un sedimento. Y este sedimento es el que se va a incorporar para poder formar un suelo. Oye, ¿y eso por qué ocurre? Bueno, como dije en el anterior video, las rocas se alteran tanto química como físicamente a lo largo del tiempo. Obviamente esto no ocurre de la noche a la mañana, sino que pueden pasar miles hasta millones de años para que una roca se convierta en un sedimento. Y por supuesto, como hay diferentes tipos de rocas, entonces van a generarse diferentes tipos de suelo. Próximamente, diferentes tipos de roca y su ciclo en ciencia natural. Pero eso lo veremos en otro capítulo. Vamos con el siguiente factor. El clima. El clima varía de forma latitudinal en la Tierra, pasando por bosques,
selvas, desiertos, tundra, etc. Pero también varía de forma altitudinal, o sea, entre más alto estemos, va a haber un clima más frío, y si estamos casi al nivel del mar, un clima más cálido. A ver, cuando hablamos de clima, lo que hay que tener en mente son dos cosas principalmente: temperatura y humedad. Dependiendo de la temperatura y de la humedad, se van a generar ecosistemas como los que dijimos antes: selva, bosques, desiertos, semidesiertos. Y dependiendo de qué tipo de vegetación vaya a crecer en cierto clima, va a ser también el tipo de materia orgánica que se va a integrar en el suelo. La topografía. O relieve. Imagínense que estamos en un terreno plano, más o menos como esto, y que esto es una partícula de suelo que puede caer aquí en un terreno plano, y lo que va a pasar es que se va a quedar ahí. Imagínense que muchas partículas de suelo caigan aquí y todos se van a quedar porque estamos en un terreno plano, lo cual puede generarse un suelo más profundo. Ahora imagínense que estamos en un terreno así. Llega una partícula y lo que pasa es que vaya a descender seguramente por gravedad, lo cual va a hacer que pocas partículas se puedan retener aquí para generar un suelo, lo cual en su mayoría van a ser poco profundos. Después están los Organismos. Ya hablamos un poco de la vegetación, que dependiendo de qué tipo de vegetación crezca en cierto ecosistema, va a ser el tipo de materia orgánica que se va a integrar en el suelo. Pero también están los animales. Cuando hablamos de vertebrados, por lo regular estamos hablando de pequeños roedores. Pero cuando hablamos de invertebrados, los que hay que resaltar son las lombrices y los artrópodos. Estos organismos van a estar creando cavidades o túneles en el suelo por los cuales se van a estar moviendo los nutrientes. Y por eso mucha gente les llama los ingenieros del suelo. Y por supuesto también están todos los microorganismos como hongos, bacterias, protozoos o nemátodos. Entonces tenemos el material parental, que son las rocas que van a aportar sedimentos al suelo. Los organismos que van a aportar la materia orgánica y la van a movilizar. El clima, que va a condicionar la temperatura y la humedad en el suelo. Y la topografía, que entre más abrupto sea un terreno, más difícil se va a poder formar un suelo, y entre más plano sea un terreno, más fácil se va a poder formar un suelo. ¿Qué me estará faltando? Claro, el tiempo. Lo que pasa es que estos factores van a estar actuando al mismo tiempo a lo largo del tiempo. Algunos autores también consideran el factor humano como un factor formador del suelo, ya que también lo va moldeando o lo va cambiando a su conveniencia. Pero la más clásica es la que vimos aquí. ¿Qué rayos es eso? Estos fueron los factores formadores del suelo. Si te gustó este video, puedes darle a me gusta, puedes compartirlo, ya que eso me podría ayudar bastante. Mi nombre es Aldo y esto fue La Ciencia Natural. La naturaleza es mucho más compleja de lo que podemos imaginar.